El día de ahora vamos a desarrollar el tema Clara de Asís, una comunidad de más pobres. No me voy a enfocar en la vida de Santa Clara, sino en el caminar actual. Como decía David, la presentación está dividida en tres partes. La primera, una introducción. Segundo, el monasterio de San Damián, la historia del movimiento del monasterio de Guatemala hacia El Salvador y misión de Haití. Para terminar, a qué es ser clarisa en estos tiempos. Y en una tercera parte, un espacio de... Sobre las hermanas clarisas, el lugar eclesial del carisma de Santa Clara, una lectura desde la fidelidad creativa. La historia cristiana de la Orden de Santa Clara tiene más o menos 8 siglos de fidelidad. El transcurrir de tantas monjas clarisas que han sabido vivir en sus monasterios, esas páginas evangélicas que representan el clarianismo dentro de la gran familia franciscana, encuentra su punto de partida en la mujer con la que esa cohistoria da comienzo, que es Santa Clara de Asís. Precisamente el hecho de haber transcurrido tantos siglos introduce una legítima necesidad de saber leer el carisma de la fundadora tras tantas épocas cambiantes y cambiadas. O sea, que estamos hablando de una cantidad de siglos transcurridos y cada monasterio debe de mantener una fidelidad a la fundadora, pero también una fidelidad en el lugar donde ese monasterio se ha fundado. No es algo simple, aunque de suyo sea sencillo como son siempre las cosas de Dios, porque no toda lectura resulta siempre adecuada para entender y vivir lo que es un carisma y lo que ese carisma nos da. Se trata nada menos que de leer en clara lo que Dios escribió en ella, de recibir en clara cuanto Dios en ella nos da. El Papa Juan Pablo II va a escribir varias encíclicas en torno a la vida consagrada, y dentro de ella el término escogido para esa perspectiva es precisamente renovación y no reforma. Cuando habla de vida consagrada, especialmente estas órdenes o congregaciones que tienen bastantes años de haber sido fundadas, se está hablando de una renovación. Es necesario renovar la espiritualidad del carisma, no tanto una reforma, porque una reforma sería un cambio total, ¿no? Y eso sería, si volvemos a una reforma, sería una traición al carisma, o sería fundar algo nuevo, saldría algo nuevo totalmente distinto a lo que es el espíritu de la vida consagrada. Efectivamente, pueden haber reformas que no traigan ninguna novedad, mientras que toda verdadera renovación jamás supone una simple repetición de formas antiguas. Esta es la sabiduría que se ha acuñado en torno al binomio fidelidad creativa, y es el que ilumina y acompaña el noble deseo de una auténtica renovación sin que ésta sea sinónimo ni de restauración nostálgica ni de una refundación pretenciosa. ¿Qué implica entonces o cuál es la idea de Juan Pablo II? Que cada congregación sea fiel a su carisma tras una, ¿cómo le llama él? Fidelidad creativa. Es volver al carisma y ese carisma, al volver al carisma, verlo desde la realidad en la cual se está viendo el carisma. Para nuestro caso, un mundo en pandemia, post-pandemia, un mundo en crisis económica, un mundo secularizado, un mundo que está viviendo las consecuencias económicas de una guerra en la parte de Rusia y Ucrania. La forma de vida evangélica de una santa como Clara puede y debe encontrar un cauce de expresión renovado, con tal Bueno, que su núcleo carismático no puede ni fosilizado en un arcaísmo obsoleto
ni tampoco traicionado en una recomposición del mismo. Por eso estamos hablando de una renovación creativa, porque si sería, volvemos otra vez a la misma idea, se hace una reforma, se le está dando cabida a cambiar lo que ya se tiene. Hoy sí ya están todos silenciados, es que entraba una interferencia. El discernimiento que va a hacer Clara de Asís a la hora de situarse en su lugar dentro de la iglesia y cómo este itinerario discernido, de discernir se inscribe en lo que en la actual teología de la vida consagrada se está debatiendo en torno a un binomio de dos realidades polares, la restauración y la refundación. ¿Qué implica esto? Que prácticamente la vida religiosa debe de entrar en una, como diríamos, en una restauración creativa y no en una refundación, porque entonces si una refundación sería volver a lo mismo, pero es el carisma de la fundadora dio resultado en un momento determinado, en una historia determinada. Que pongo el ejemplo de las hermanas clarisas aquí en El Salvador, salen del monasterio de Guatemala, vienen a fundar El Salvador, después de fundar en El Salvador y establecerse y comenzar a crecer, ven la necesidad de crear una nueva fundación en Panamá y se mueven hacia Panamá. Pero también ven la necesidad de fundar en Haití, pero no están en la capacidad en ese momento de poder realizar dicha fundación, ya que el ministro general les va a pedir a ellas si pueden mandar a fundar o pueden generar o motivar a las hermanas para crear una fundación en Haití. Y va a ser hasta hace un año que la comunidad o el monasterio ya se halla en capacidad para poder enviar una misión y se van 5 hermanas, de las cuales una de ellas falleció el 12 de agosto, en una situación bastante complicada. ¿En qué sentido complicada? La comunidad, todos habían tenido COVID y el COVID, quiera o no, pues deja secuelas. Ellas están pidiendo la residencia y estando en el lugar donde están pidiendo la residencia, haciendo los trámites legales, la hermana Susi comienza a tener ya una decaída en su salud. Es llevada al hospital, 3 hermanas se van al monasterio y una se queda acompañando a la hermana Susi y en la noche le da un infarto. Entonces uno se queda así, va, puchica. Ella celebrando el sábado pasado el día de Santa Clara, pero a la vez el tránsito de la hermana Susi. Y era impresionante cuando yo estuve en la misa y escuchar el testimonio de la hermana abadesa, de Sor Verónica. Era impresionante. El debate que ellas tuvieron entre suspender la festividad de Santa Clara o llevarla a cabo. Y es ahí donde ellas tienen un camino de discernimiento y deciden llevarla a cabo, con todo lo que eso implica, ¿va? O sea, una fiesta con dolor. Y era impresionante escuchar a la hermana abadesa cuando da las palabras finales y comienza a llorar. Y uno se queda con el nudo en la garganta. Entonces, si por favor el hermano que tiene abierto el sonido, si María Isabel, si puede apagar el micrófono, por favor. Gracias. Ya está. entonces ahí nos topamos con una situación bastante conflictiva, pero ellas tenían que responder a la realidad. Ya habían hecho una invitación a través de los medios,
Cuando digo los medios es en las misas en la parroquia y a las amistades a través de Facebook y a través de WhatsApp. Y a un día decir, no, ya no se va a hacer, no entendería. Sin embargo, ellas toman la decisión de realizar dicha actividad y era una situación bien conflictiva. No sé si me doy a entender. El responder a la realidad del Salvador, pero también responder a la realidad golpeante de perder a una hermana a solo un día. Y cuando uno las iba a saludar, ellas entre alegría y tristeza saludaban. Y había unas que cuando uno las saludaba se quedaban y comenzaban a llorar y uno con un nudo en la garganta. Y sin poder decir nada, y uno en esos momentos, por lo menos yo me quedé mudo y ni modo, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de mi personalidad, pero también es parte de esa situación creativa de volver a las fuentes y responder a la realidad. Volver a las fuentes, son clarisas, es un monasterio, sí, pero también han perdido una hermana. Todavía el monasterio de Haití todavía depende del monasterio del Salvador porque está reciente. Entonces, la hermana Abadesa al día siguiente tenía que trasladarse hasta Haití, con todo lo que eso implica. Sin embargo, ella lo hace y lo hizo con todo el cariño y amor. Transmiten la misa de, ¿de qué? De cuerpo presente y luego el entierro, también impresionante. Que uno se queda, a mí me hacía pensar, esa capacidad francisclariana o netamente clariana de darse a la gente, la respuesta de la gente allá en Haití y la respuesta de la gente aquí en El Salvador. Estar siempre con ellas, a pesar de que era fiesta, la fiesta de Santa Clara, con la pérdida de una hermana, y ellas estaban ahí, poniendo la mejor cara, poniendo la mejor disponibilidad. Yo creo que lo más sencillo hubiera sido apelar a la regla y decir, se suspende todo, estamos de duelo, era entendible. Sin embargo, ese proceso de discernimiento que a mi juicio ellas hicieron como comunidad, como monasterio, fue interesante, fue interesante. O la forma de cómo ellas dialogan y se ponen de acuerdo, que eso es parte de la renovación creativa. Ya no es solo la abadesa quien dice las cosas y todo el mundo agacha la cabeza, no, entran en consenso. Y eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención de este convento en particular, porque es uno de los que más conozco, lo visitamos mucho con mi esposa. En la reciente instrucción sobre la vida contemplativa, claustral, la carta que va a escribir Juan Pablo es Verbi Sponsa, se indica unos criterios muy esenciales de los que se entiende por una renovación vital. Se trata de un tipo de renovación que abraza la vida y que supone una verdadera novedad y no un simple remozamiento externo y fugaz. Algo para que cumplir con lo que se nos ha pedido o estar con la moda del momento. No, se trata de un carisma que Dios comenzó a dar a su iglesia con la persona de Clara de Cis y que ha seguido regalando en estos 8 siglos a través de todas sus hijas. Y esto es lo curioso, ese carisma monástico, pero a la vez abierto a la gente y cómo la gente las busca y cómo la gente respeta lo monástico. Y eso es lo que llama la atención. Y eso es parte del carisma franciscano o del carisma clariano, más que todo.
porque son ellas las que tienen que enfrentar esa situación de estar con Dios, pero también estar con el pueblo. Y siempre hay alguien, estuvimos en pandemia y la gente la buscaba y ellas atendían. No podían decir no. Si la gente la busca es porque algo siente o algo sentimos nosotros, los simples mortales, igual que ella, pues. Entonces es aquí donde vamos viendo que ese carisma de Clara de Asís, regalado a través de 8 siglos en todas sus hijas, es algo que no tiene nombre, o sea, y la forma como ellas lo van a vivir. Claro, cada monasterio es cada monasterio y cada monasterio decide cómo llevar adelante el carisma de Santa Clara. El texto de la instrucción dice así: la renovación vital de los monasterios está esencialmente vinculada con la autenticidad de la búsqueda de Dios en la contemplación y de los medios para conseguirla, y se debe considerar genuina cuando recupera su primitivo esplendor. El cometido, la responsabilidad, el gozo de las monjas consiste en comprender, custodiar y defender con firmeza e inteligencia su especial vocación, salvaguardando la identidad del carisma específico frente a cualquier presión interna o externa. Esa capacidad de ser fiel al carisma de Santa Clara aplicado a una realidad siglo XXI bajo unas condiciones de pobreza, golpeado por una pandemia y por una crisis económica bastante grande. Fidelidad creativa, el corazón de la comunidad. El término acuñado en la exhortación postsinodal, vida consagrada, no coincide con la banderada de la refundación, que tantos ríos de tinta ha hecho correr y en muchos artículos y libros. La opción que hará el texto papal será más bien de fidelidad dinámica. Es necesario que el carisma siga adelante, pero respondiendo a las necesidades del siglo XXI. Cinco principios propone la Iglesia ante los institutos religiosos para llevar adelante esta fidelidad creativa. Primero, retorno a las fuentes de la vida cristiana, volver al Evangelio de Jesucristo. Segundo, retorno a la primigenia inspiración de los institutos. No es simplemente una vuelta al Evangelio eterno, sino que se trata de una vuelta desde un carisma determinado, desde la inspiración que un fundador concreto ha recibido. En nuestro caso, Santa Clara. Tercero, la adaptación de estos a las cambiadas condiciones de los tiempos. La realidad es altamente cambiante y las congregaciones religiosas, las órdenes religiosas, tienen que responder a esa realidad, que es cambiante. ¿Eso qué implica? Que se debe ser creativo para poder vivir el carisma. Cuarto, siempre debe ser bajo el impulso del Espíritu Santo. Esta renovación se hace bajo el mismo prisma que aconteció con el fundador, bajo el espíritu vivificador. Es el espíritu quien mueve. Y por último, con la guía de la Iglesia, garante de la verdad de nuestra acomodata renovatio, de nuestra renovación que se está dando y que nos permite ser y vivir un carisma no de un modo privado, sino en beneficio del pueblo de Dios. Y es aquí donde uno se queda con la boca abierta con el carisma de Santa Clara. Llevan una vida monástica, o sea, lleva una vida de claustro. Sin embargo, el pueblo de Dios sale beneficiado de esa vida de claustro. Y uno puede pensar cómo se beneficia el pueblo. Bueno, solo hay que ver que las puertas de estos conventos, por lo menos del monasterio de acá de El Salvador, siempre está abierta. Yo conocí en sus inicios el monasterio de Panamá. Igual, la gente
llegaba a la misa y uno estaba en la misa y era misa interna y de repente miraba en la puerta y había un montón de gente participando de la misa. Y eso que indica, no, no la importancia de la misa, sino la cercanía que siente la gente de las hermanas clarisas que están celebrando la Eucaristía y se vuelven parte de ella. No podemos reducir la fidelidad a un pasado sin presente, así como tampoco a un presente sin pasado. Lo que Dios ha querido ofrecer a la historia a través de un carisma debe saber observar esos dos términos, lo carismático y lo histórico, sin hacer una lectura sesgada, extraña y a la postre ideológica de algo que no es fruto del empeño o consecuencia de su generosidad, sino solo donde que proviene de la gracia creadora del Espíritu. La imagen que yo utilicé es la imagen de la fiesta de Santa Clara el sábado pasado, donde vemos la gente compartiendo al final el refrigerio y ahí en medio de la gente podemos ver a varias hermanas clarisas. ¿Cómo es posible vivir un claustro en medio de la gente? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Si no, continuamos, David. Perfecto, adelante. La presentación ya está hecha, ¿no? Sí. Va, perfecto. Bueno, esto que acaba de mencionar Raúl Méndez tiene que ver como el proceso, ¿no? El proceso de cómo se ha entendido, se va entendiendo en la iglesia la vida contemplativa. Esto es una complejidad, en realidad, porque hay que tener en cuenta muchos parámetros para entenderla. No solo conocer de historia la iglesia, cómo surge esto de la vida contemplativa, que no la inaugura Santa Clara, pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que va a pedir los signos de los tiempos? La exigencia de la historia. ¿Qué nos va pidiendo cada momento que va pasando? Esto se vuelve complejo cuando surgen las teorías de la edad moderna, ¿no? Donde parece ser que las personas que no son útiles para la economía, entonces no son personas completas, entonces son personas relegadas. Esto va surgiendo como una forma negativa de ver la vida religiosa en claustro. Y esto es lo que queremos ahora, presentar unos videos que de algún modo, quizás si alguien tiene esa visión, pequeño, grande o mucho, o nula, que gracias a Dios, ¿no? Pues nos vayamos quitando esta dinámica. Porque parece ser que en el mundo no es así como nos van planteando, ¿no? La vida de claustro todavía tiene mucho que dar a la iglesia y es una fuente, creo que inagotable, de espiritualidad y de renovación. Porque una cosa sí puedo dar fe, ¿no?, de todo esto, es que te hacen cambiar de algún modo estas hermanas. Te hacen ver la vida de otra manera. Y esto es lo grandioso, creo yo, del carisma franciscano. Entonces, sin más preámbulo, solo voy a presentarles 3 videos, ¿ya? El primero consiste en cómo fue la historia de un ejemplo concreto aquí en El Salvador del monasterio San Damián, ¿no? Cómo fue fundado, de dónde vinieron y todo eso. Ese es el primer video que voy a presentarles en este momento. Si me permitís, Raúl, ser hospedador para poder compartir. Ahí te va a... Ok, ya estamos. Perfecto.
Orden de Hermanas Pobres de Santa Clara tiene su origen en Asís, Italia. Orden fundada por Santa Clara y San Francisco de Asís en el año 1212. Ellos que abrazaron a Cristo pobre y crucificado, llegan a estas sufridas tierras con tan hermoso carisma que ha sido implantado por sus hijas, dando continuidad a tan bella herencia. El monasterio de Santa Clara en Guatemala floreció admirablemente en vocaciones y creció en nosotras el deseo de propagar y llevar a otros lugares la semilla de la Madre Santa Clara. Y fue escogido este país de El Salvador, el cual hoy más que nunca necesita de la esperanza llena de fe de las contemplativas. Necesita que alguien le muestre que hay algo trascendente que es Dios y que el sufrimiento, el dolor y la pobreza tienen un valor salvífico desde el sufrimiento y pobreza de Cristo en su pasión, y que desde el silencio, la oración y la dedicación a Él se puede alcanzar la paz, el amor y la justicia. Así fue como después de albergar tanto tiempo en nuestro corazón este deseo ardiente de hacernos presentes con nuestra peculiar forma de vida contemplativa franciscana, en medio de este sufrido pueblo, queriendo comprometernos a ser fieles a Dios, a la Iglesia y a nuestra gente, partimos de dicho monasterio de Santa Clara en Guatemala el día 22 de agosto de 1986, fiesta de Santa María Reina. Estas son las 5 primeras hermanas que llegan a fundar a El Salvador. Sor María de los Ángeles Molina, Sor Clara de la Cruz Hernández, Sor María Magdalena Rodríguez, Sor Margarita María Cruz Alfaro y Sor María José López. Llegamos al seminario de nuestros hermanos frailes en el santuario Nuestra Señora de Fátima. Luego fuimos conducidas a la casita de retiro de las hermanas Oblatas al Divino Amor. Luego, debido al terremoto del 10 de octubre de 1986, nos trasladamos nuevamente al santuario Nuestra Señora de Fátima, donde nuestros frailes nos permitieron vivir mientras se construía el monasterio. Y ya el día 31 de agosto de 1987 colocamos la primera piedra para iniciar su construcción. Un año más tarde, el 15 de julio de 1987, fue erigido canónicamente. Fue entonces cuando nos trasladamos a nuestro monasterio, acompañados de nuestros frailes y el pueblo de Dios. Y desde entonces, en aquella mañana en que nuestras hermanas clarisas partieron para tierras salvadoreñas, para esta bella tierra regada con tanta sangre, han llevado una vida tan digna y honesta, queriendo conectar el corazón de Dios con el corazón del pueblo, queriendo también ser partícipe de esta historia de la salvación, de esta historia también que las hace bellas, pero que también esta historia que va crucificando a nuestro pueblo. Ese sentir de ellas ha sido tan grande y tan fuerte que nuestro pueblo lo ha palpado y lo ha sentido. Nosotras desde aquí, con esta fundación, ha sido un sueño de Dios, ha sido un sueño de Clara, que sigue vivo y que sigue marcando la historia de tantas jóvenes que siguen también esta forma de vida de nuestra Madre Santa Clara. Nuestra Madre Santa Clara nos sigue conectando con esta iglesia viva. Por eso nosotros desde aquí, desde el claustro, nos formamos conociendo la realidad de nuestra iglesia con sus propios documentos, especialmente con el Vaticano II, Puebla, Medellín, y todas estas cartas pastorales que nuestros obispos siguen también dándole el sello de nuestra iglesia. Desde ella también nosotras buscamos formarnos para poder entender a nuestro pueblo, para poder entender a nuestros hermanos que viven sufriendo,
que viven crucificados. Desde allí hacemos ese sentir con la iglesia, como lo hizo Monseñor Romero, nuestro gran profeta y mártir, que sigue fluyendo con él nuestra espiritualidad franciscana. El día 14 de septiembre del año 2000 ha partido una nueva fundación para Panamá, para enraizar nuevamente ese carisma de Clara, ese amor profundo de Dios por hacer presente a este Cristo pobre y crucificado. Así también, ahora, en este año, hay un proyecto del Dios vivo que quiere que también nuestra presencia de hermanas Clarisas pueda llegar a esas tierras tan pobres y crucificadas. Estamos también con ese deseo de que el Dios de la vida se siga manifestando, lo sigamos llevando allá donde el corazón de ese pueblo nos necesita. Es Dios quien clama justicia. Bien, este es el primer video, ¿no? El segundo es ya cuando ellas van propiamente a la fundación de Haití. Magnificat, merci bon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, et à plaider dit, merci bon Dieu, magnificat, merci bon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, et à plaider dit, merci bon Dieu. Qu'elle m'a chanté louange, bon Dieu grand maître moi, aux gens où pencher ils joignent pour servant toi, allez qu'il est à tort, mes derniers races mon yo, va chanter louange pour moi, y a dit à la chance, Marie Gaïen. Magnificat, merci mon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, y a plaidé dit, merci mon Dieu. C'est force pour y être ouvré, qui fait merveille ça yo, comme dit qui j'en ont ou c'est, qui j'en aurait mais nous, c'est race en racerie, faut pas oublier. Merci mon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, qui a plaidé dit, merci mon Dieu. Ou qu'elle mes promesses, ou papa nous yo, ou pas oublier Abraham, Isaac ni Jacob, tout en cap qu'étant, faut yo chanter louange, grâce à l'Esprit Jésus-Christ, qui a dit à la chance, Marie Gaïen. Magnificat, merci mon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, qui a plaidé dit, merci mon Dieu. C'est force pour y être ouvré, qui fait merveille ça yo, comme dit qui j'en once, ou j'en aurais mais nous, c'est race en raserie, ou pas j'oublier mon, qui gagne confiance non, ou capti à la chance, Marie Gaïen. Magnificat, merci mon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, et à plaidé dit, merci mon Dieu.
kembe promesse au papa nou yo, ou pas oublier Abraham, Isaac ni Jacob. Tout en cap bien temps, pour yo chanter louange, grâce à l'Esprit Jésus, y'a dit à la chance, Marie gagnait. Magnificat, merci mon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, y a plaidé, merci mon Dieu, Magnificat, merci mon Dieu, dernier race vivant à chanter pour moi, y a plaidé, merci mon Dieu. Bien, ese es el segundo video. Solo comentar brevemente que no es fácil, ¿no? No es fácil moverse de un lugar a otro, y especialmente cuando estamos hablando de Haití. No estamos hablando de Gran Bretaña, ¿de qué? De Alemania, estamos hablando de Haití. Moverse a Haití no es fácil. Pero lo curioso, y eso lo atestiguan las hermanas, ¿no? Que de algún modo ellas van a quedarse ahí, a morir ahí. Eso es lo que hace un convento de clarisas, ¿no? Llegan a un lugar y cuando se erige canónicamente el lugar, pues ahí mueren, ¿no? Ahí entregan la vida y se dedican a ese pueblo hasta su muerte, ¿no? Claro, pueden salir de algún modo, algún caso especial, pero se quedan ahí. El pueblo de Haití lo recibió con ese análisis, con esa mirada histórica. Ellas llegan a estar con el pueblo, no llegan a estar un rato, como normalmente hace cualquier religioso. Pasa 3, 4, 5 años y después de su castigo vuelve a su lugar, ¿no? O sea, esto es curioso. Luego hablaremos otros elementos. El tercer video que inmediatamente comparto tiene que ver con qué significa ser clarisa, ¿no? Contado por ellas mismas. La forma de vida de las hermanas pobres de Santa Clara consiste en vivir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el Señor inspiró a nuestros seráficos padres Francisco y Clara. La dimensión contemplativa de nuestra forma de vida consiste en una experiencia de oración encarnada. Oración que despierta nuestra sensibilidad como mujeres ante la realidad que vivimos, frente a las diferentes situaciones de todo nuestro pueblo, orando por todos nuestros hermanos migrantes y por todas las situaciones difíciles que actualmente vivimos, la situación de la enfermedad, el desempleo, la violencia, que aqueja grandemente a todo nuestro país y al mundo entero, y así también elevando al Señor todos los deseos, las ilusiones y las esperanzas concretas de todos los que se acercan a nuestro monasterio a pedir oraciones, así como a nuestra Madre Santa Clara en el tiempo en el que ella vivió, intercedió y escuchó el clamor del pueblo de Asís, que también se conocen grandes milagros y ocasiones en que ella escuchaba a las personas y elevaba todos esos deseos al Señor. La dimensión cristiana y eclesial de nuestra vida es la vivencia del Evangelio, los documentos de la Iglesia Universal y Latinoamericanos y la unidad con los pastores y el pueblo de Dios. Vivir el Evangelio hoy significa para nosotras, hermanas clarisas, hacer vida todos estos valores que Jesús nos presenta, especialmente en el Nuevo Testamento.
recogiendo todo aquello que genera vida y esperanza. Actualizamos así a través también de los documentos de la Iglesia Universal y a través también de los documentos de la Iglesia Latinoamericana todo este crecimiento de liberación, especialmente profundizando en los documentos de Puebla, Medellín, Santo Domingo, Aparecida, que nos hace estar unidas también a nuestros pastores de la Iglesia, al Papa Francisco, a nuestros obispos, a nuestros cardenales, a todos aquellos misioneros extendidos en el mundo, a los laicos comprometidos, a los catequistas celebradores de la palabra, y desde ahí también dar una respuesta como ese corazón de la Iglesia. La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura que no la tenemos los varones. Ustedes son mujeres de iglesia. ¿De iglesia? ¿Del iglesia? No, no es el iglesia, es la iglesia. La iglesia es femenina, es como María. Ese es el lugar de ustedes, hacer iglesia, conformar iglesia, estar junto a Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer. Que María, la señora de la caricia, la señora de la ternura, la señora de la prontitud para servir, les vaya indicando el camino. Bueno, ahora no se enojen, que ustedes salieron ganando sobre los varones. Les deseo que este día termine bien, que cada uno de ustedes se encuentre con Jesús, con ese Jesús resucitado. Muy bien, en torno a estos videos, ¿no? Y algunos elementos que van surgiendo en la reflexión de cada uno de ustedes, pues abrimos espacio, ¿no? Tenemos media hora para poder conversar, apuntar elementos, preguntar o hacer reflexiones, ¿no? Entre nosotros. Así que está abierto el micrófono. Aquí está Fray Anselmo, que también puede ayudarnos para alguna respuesta, ¿no? Alguna inquietud. Así que adelante, ¿no? Una pregunta, David. La hermana que graba el video es la que falleció, ¿verdad? En Haití. La que sale en los videos hablando sobre las clarisas. Sí, una hermana de la que sale en los videos es ella, ¿no? Propiamente, sí. No sé si es ella la que graba, no me di cuenta si no estaba en la escena, ¿no? Para saber si es ella la que graba. Pero es curioso, ¿no? Ya que toca eso, María Isabel, pues aquí en el monasterio también de San Damián ya murió una hermana, ¿no? Es decir, a producto de cáncer, ¿no? Y era joven, muy joven, ¿ya? Y creo que es ella la que consiguió los contactos para que las hermanas clarisas aquí se organizaran para hacer la medicina natural, ¿ya? Adentro, cosa que ahora no podemos porque ya tienen la clausura, ¿no? Pero adentro ellas tienen todo un laboratorio para hacer medicamentos naturales. Y le puedo, no sé, yo asegurar con mis suegros, pues que se mantienen de la diabetes con esa medicina natural. No necesitan insulina, ni necesitan pues ninguna pastilla. Ahí está, ¿no? Es un aporte, ¿no? Es decir, es un aporte, van dando la vida estas mujeres. Y también, ¿no? En Haití, producto de, ya explicó Raúl Méndez por qué, ¿no? Fue un poco las razones, la causa de la muerte, pero pues sí, eso es, ¿no? La vida va dando de sí y nos va dando por regalos. Ojalá que nosotros podamos aprender
de estos regalos, ¿no? Pero bien, adelante, ¿quién más quiere expresar alguna opinión? Bueno, hablando un poquito de lo que podemos aprender de las clarisas, yo soy de Guatemala y he colaborado con ellas en llevarlas o traerlas cuando tienen que salir a algún lado. Y lo que he aprendido muchísimo de ellas es esa paz interior y esa alegría que siempre tienen. Pero me impresiona mucho al ver todo este traslado que hacen a El Salvador y luego a Haití, esa valentía y esa entrega profunda que tienen. Y pues es ese seguimiento que personalmente me gustaría tener, ¿verdad? O sea, primero de lo que he visto en la alegría y en la fraternidad, y luego en esa valentía y esa entrega, ¿verdad? A Dios en la oración. Y pues son un ejemplo vivo, no son de palabras, son un ejemplo vivo y eso me mueve a mí muchísimo. Gracias. Gracias. Se estaba trabando el micrófono. A ver, no sé qué experiencia tendrán ustedes, pero normalmente como laicos, ¿no? A veces tenemos la impresión que las hermanas tienen cara de enojadas y andan solo enojadas para arriba y para abajo. No sé, a veces tienen a dar esa impresión cuando ejercen pues quizás cargos de autoridad, que son directoras, que son aquí, que son acá, o sea, pero es bonito, ¿no? Es bonito cuando alguien muestra esa experiencia que no son así, que tienen carisma, ¿no? Que tienen alegría, como el Papa, ¿no? Habla de la alegría de los cristianos. No es posible ser cristiano y andar con la cara empurrada, ¿ya? Esas son cosas que son básicas, elementales de la vida, pero es que también deben ser distintivos cristianos, ¿ya? Bien, adelante. ¿Quién más quiere opinar? Sí. Adelante, hermano Salvador. Sí, en lo que me gusta bastante de las hermanas Clarisas es que viven la realidad y miran lo que tienen a su alrededor, problemas. También se involucran, digamos, aquí en mi país, en El Salvador, las hermanas Clarisas también se hacen presentes cuando hay que ir a hacer con lo del tema del agua. Ahí están ellas también presentes, haciendo su participación de la realidad, de esos problemas que tenemos con el agua. Y también no solo el agua, sino la minería. Ahí dicen presente también las hermanas Clarisas, haciendo su presencia en los problemas. Es correcto, ¿no? Están conectadas con todo lo que está pasando. Y creo yo que más que nosotros, porque nosotros, por ejemplo, como laicos vivimos peleando con el trabajo, con la casa, con los hijos, con las tareas, con que no tenemos pisto para pagar el agua, luz, teléfono, internet, un montón de complicaciones que no las podemos dejar de hacer, pero que tampoco digamos que ellas no las tienen, pero tienen una dicha. ¿Cuál? Esa que no tenemos nosotros, el tiempo para pensar, reflexionar, orar, ¿no? Profundizar esto en la mente. Eso aclara las cosas. Ese tiempo es un lujo, ¿no? Que quizás nosotros no hemos desarrollado. Creo que todo ser humano debería tener ese lujo de tener un tiempo para pensar, reflexionar lo que hace, ¿no? Y creo que ese es como el plus, ¿va? Que hace que se conectan con todo y oran por nosotros. Sí, no, en ningún momento nadie, ninguna Clarisa me ha dicho, no, mire, deje de molestar tanto, por favor. Usted ya lleva como 10, 18 personas enfermas que quiere que oren por ella. Ninguna de ellas me ha dicho nada. Al contrario, siempre es así, ¿no? Siempre recogen todas esas oraciones. Y no hay distinción en que seas pobre, seas rico, seas esto, seas lo otro. Oran por todos, ¿ya? Claro, desde el sentido de justicia, ¿no? Porque no creo que
estén orando para que le dé fuerza a Daniel Ortega para que atrape más obispos. No creo que estén orando ese tipo de cosas. Pero es así, ¿no? Se debe tomar en cuenta la realidad. Adelante, hermana Marcela. Bueno, me gustó mucho no tenía buen audio al principio, no entendí bien lo de la hermana que murió, Clarisa, en Haití, pero me gustó mucho los videos y la presentación que hacía el hermano Raúl, un poco aterrizado la manera de ser de las hermanas Clarisa. Yo hice mi formación como tercera capuchina en México y bueno, tuve contacto con algunos monasterios de hermanas Clarisas. Allá en México los responsables, se puede decir, de las hermanas Clarisas son los capuchinos. Entonces nosotros teníamos esa oportunidad de ir con ellas. Y a mí lo que me ha gustado mucho el proceso, yo creo que todos los monasterios han tenido ese proceso, ¿no? De que también las hermanas, así como en la iglesia, también se nos ha abierto el espacio a las mujeres, a la vida consagrada. Yo creo que también ha sido parte de ella también, aunque se fue entendiendo a través de los años. Y ahora verlas en estos videos, a mí me emocionó mucho verle la apertura, que también de cada país depende también la realidad. También el contexto de cómo se entiende. En cierta parte en México hablan de las hermanas que andan, que las del convento andan por fuera y si ya no son de clausura. Entonces es una manera de entender también los contextos, ¿no? Yo creo en esa parte. Pero a nivel personal, mi experiencia ha sido con ella muy cercana y creo que son hermanas que a pesar de que algunas no tienen tantos estudios, hay oportunidad ahorita de ellas para que ellas se preparen y hay hermanas profesionales en relación al acompañamiento espiritual que es una dicha tenerlas y saber de que dentro de nuestra misma espiritualidad ellas también pueden ser nuestras acompañantes. Yo creo que eso para mí es muy fundamental también. Y lo que usted decía, a mí siempre me ha llamado la atención de que las hermanas cuando van a fundar a un convento, a otro país, ahí que yo conozco una hermana que ingresó casi al mismo tiempo que yo ingresé en México al postulantado, y ingresó como Clarisa también al postulantado. Y ahorita se encuentra en Costa Rica. Entonces, es una experiencia de que, bueno, yo sé que está allá, pero es muy lindo ver también cómo nos acompañamos. Y yo creo que es una fuerza grande de la iglesia y que ora mucho por nosotros, no solamente por la iglesia universal, sino por todos. Eso es lo que quería compartir. Sí, claro, no, gracias, hermana. Al mismo tiempo de lo que dicen, sí, hay gente que logra tener su profesión antes de ser clarisa, ¿no? Bueno, con esto de las carreras virtuales, posiblemente en un futuro, pues se podrá hacer, ¿no? ¿Quién quita? ¿Verdad? Se puede inscribir en una universidad fácilmente virtual hasta sacar un doctorado si quiere. Pero, pues sí, una cosa curiosa es que también la gente académica llega donde ellas. En el caso del monasterio este que estamos mencionando, San Damián, en Planes de Renderos, El Salvador, pues han tenido la dicha de visitas de teólogos, ya, y de América Latina, no estamos hablando de aquí, los limoneros de nuestras regiones, ¿verdad? Con el respeto a todos estos hermanos, pero sí, o sea, han tenido la dicha de visitas de buenos teólogos y por tanto de buenas reflexiones, ya. Al final creo yo que lo que más vale no es tanto la calidad de lo que escuchaste, sino la calidad de lo que vives, ya. Y ahí creo que nos van ganando, nos van ganando estas hermanas. Bien, a ver, ¿quién más? Todavía hay 15 minutos. ¿Quién quiere hacer alguna reflexión? ¿Algún aporte? Fray Anselmo. Es interesante. Muchas gracias, David.
y las hermanas y hermanos que están con nosotros. Es interesante descubrir el carisma francisclariano, acompañar, estar con ellas, porque de esa manera también nutrimos nuestra vida cristiana, nutrimos nuestros compromisos, y las clarisas pues nos enseñan mucho, ¿verdad? De su sencillez, de su humildad, de su entrega, de su esfuerzo y de esa fuerza misionera también. Si una vez vinieron de España a Guatemala, de Guatemala a El Salvador y ahora a Haití, es también un reto grandísimo para la vida religiosa, para la misma iglesia, y es un reto para que sigamos acompañándolas en la oración, unidos en la oración, y de esa manera compartir con ellas ese sacrificio y ese esfuerzo que hacen. Creo que el ir a Haití ha sido uno de los compromisos misioneros más fuertes. Ha sido como una experiencia que nos ha marcado también a los frailes, ¿verdad? Porque nos invita a despojarnos, nos invita a abrirnos a esas posibilidades del paso de Dios en nuestras vidas, que nos está pidiendo salir, que nos está pidiendo ir a las periferias, que nos está pidiendo vivir nuestra vida francisclariana de otra manera. Entonces yo me alegro con los que están aquí presentes, que han escuchado toda esta ponencia muy bonita, testimonial, ¿verdad? Porque eso ha sido lo fuerte ahorita, lo testimonial. Y gracias a Raúl y a David que nos han acompañado en esta experiencia, ¿verdad? Presentándolos, porque ellas siempre están ocultas, ¿verdad? Casi no sabemos de ellas, o muy poco sabemos de ellas. Y de hecho en todo Centroamérica, como ya decía la hermana Marcela de aquí de Costa Rica, pues en todo Centroamérica hay monasterios, ¿verdad? Y son experiencias bien interesantes en cada uno de los monasterios, ¿verdad? Que hay en Centroamérica. Entonces en todos los países de Centroamérica y México, por supuesto, hay monasterios. Entonces es una riqueza que el Señor sigue suscitando vocaciones a la vida contemplativa y francisclariana. Gracias, Fray Anselmo. Una cosa curiosa que apuntaban, ¿no? Es que, fíjese que en la pandemia, uno de los elementos que comenzó a inclinarse la balanza es que hubieron muchos divorcios. Es decir, no estábamos acostumbrados nosotros a convivir mucho tiempo con la esposa, o viceversa, ¿no? Entonces comenzó a darse esa cuestión, aparte de todo el sufrimiento y la muerte, ¿no? Que ha sido millones. Pero, ¿qué viene eso? Viene que cómo ellas pueden vivir encerradas, literalmente, ¿no? Bajo muro, ¿no? Sí, todo el tiempo. No hay pandemia, no hay esto, no hay lo otro. Ellas viven por libertad, por principio, por opción, ¿no? Y viven felices. Y yo no creo que sean como cuando les dicen a las personas que van a trabajar en relaciones públicas, puede estar peleado y todo, pero cuando viene el cliente, pase adelante, muy buenos días, bienvenido a la tienda tal. Y hacen como un esfuerzo de ser hipócrita, ¿va? No creo que eso sea así. Viven una alegría y un entusiasmo que lo transmiten. Y uno puede llegar fatigado, enojado, peleado con algo, y ella pues de un solo te baja todo. Y te enseñan otra manera de estar, de vivir. ¿Ya? Mientras tanto, nosotros a veces no podemos ni siquiera congeniar con nuestra propia familia. Es otra gran lección, ¿ya? Aparte de todos estos testimonios que vamos dando, ¿no? Hablando de la pandemia, ella misma contaba, ¿no? Porque nosotros hemos estado bastante cerca
no tanto todo el tiempo, pero en estos últimos años por la formación de esta escuela, pues nos ha dado pues de estar más cerca con ella y ellas a veces comparten algunos temas o videos con nosotros y pues ahí estamos. Y nos compartían que en la pandemia, mientras la mayoría de sacerdotes estaba cerrado su iglesia y todo, pues ellas abrieron el convento y ninguna de ellas se enfermó de COVID. Ninguna de ellas. Y la gente estaba llegando a pedir consejo, ayuda, inclusive hasta las celebraciones eucarísticas, ¿no? ¿Ya? Estas que sean privadas para ellas se abrían para el pueblo y eran llenas, pues. O sea que estos elementos van dando, ¿sí? Adelante. Sí, sí, es que hay algo interesante. Ellas atendieron a varios frailes que estaban con COVID ya declarados, ¿verdad? Y ellas los atendieron ahí, los recuperaron también. Imagínate. Es curioso, ¿eh? Bueno. A ver, ¿quién se anima? ¿Otra idea? ¿Reflexión? Bueno, voy a animarme yo, Janet. Eso, adelante. Yo tuve la experiencia hace unos años, creo que fue en el 2019, antes de la pandemia, de ir aquí en la provincia de Cartago, ir a donde las Clarisas a visitarlas, a dejarles sus cosas, ¿verdad? Que íbamos a ayudar. Qué impresionante fue para mí simplemente el hecho de llegar ahí. Aunque yo no veo, pero yo sentí ese lugar tan lindo, tan profundamente en paz, esa paz y bien que uno a todo el mundo le repite y que uno hay veces la pierde, ¿verdad? Bueno, al menos yo voy a hablar por mí. Hay veces la pierdo, pero yo sigo repitiéndole y como le digo yo a Ana Teresa, ay, sí, yo quiero decir paz y bien, como hay frailes que he oído reflexiones o cuando le dicen a uno paz y bien, pero del corazón, así profundo, lindo. Qué impresionante fue para mí el poder hablar con una de ellas, porque uno piensa que no van a salir a atenderlo a uno, porque están ahí en claustro, pero creo que ella me dijo que se llamaba Clara Margarita, porque todas son claras, pero ella se llamaba Margarita también. Bueno, el que me cogiera las manos, el que apuntara con aquella alegría tan profunda de recibirlo a uno y que claro que se apuntara uno en el cuaderno para orar por uno. Y uno de los compañeros que iba, ella lo reconoció y le dice, hola, ¿cómo está? Muy bien, usted le dice, ¿verdad? Ay, qué gusto verlo por aquí, le dice él, sí, hace un año. Y me impresionó tanto eso cuando se vuelve Clara Margarita, le dice, ¿cómo? Ya pasó un año. Yo me quedé, me eché para atrás, digo, la Santísima Trinidad. ¿Cómo? Dice ella, con esa voz tan linda que tienen. ¿Cómo? Ya pasó un año. Y ellas empezaron a explicarlos a nosotros, los que estábamos recién llegados, cómo era la oración de ellas, las horas de las oraciones. Cuando me dicen que, bueno, que ellas se levantan a la medianoche a orar y todas las cosas. Y le digo yo, hermana, a las 12 de la noche. Y ella se volvió y me dice así, con esa vocecita tan linda, de paz y bien. Me dice, sí, claro, me dice Janet, porque hay tanta gente en la calle, hay tantas mamás que están esperando que sus hijos vuelvan. Hay mucha gente hoy en día trabajando, que hay que orar por ellos para que regresen bien a sus casas. Y yo me quedo analizando y cuando yo a veces me despierto en la noche, digo, yo voy a ver qué hora es. Y cuando veo que es como las 12:30, 1 de la mañana, digo, ay, tan lindas mis chicas clarisas, están orando por todos nosotros. Entonces, esa paz, ese bien que ellas transmiten, esa capacidad de oración, de entregarse a la oración, de amarnos aunque no nos conozcan, ¿verdad? Es envidiable de verdad y de verdad. Y cuando me acuerdo de ellas, porque no es siempre, pero siempre, cuando trato de acordarme o me acuerdo de ellas más bien, yo le pido mucho a Dios por ellas también, al Espíritu Santo que las iluminen, que las guíen en esas oraciones, en esa constancia de amor que tienen para todo el mundo y como les dije, sin conocernos. Pero sí, es muy lindo compartir aunque sea un momentito con ellas porque lo llenan a uno tanto y a mí me dejaron llena de recuerdos y llena de buenas intenciones y de buenos sentimientos. Y como digo yo y trato de hacerlo cada día mejor. Paz y bien para todos.
Gracias, hermana. Creo que sí, ¿no? De algún modo, esto que teóricamente hablamos del amor cristiano, de la felicidad, la frase que usted decía, paz y bien. Es como cuando te pregunta, ¿cómo estás? Bien. Siempre decimos bien, aunque te duela el estómago o te duelan los pies, siempre decimos bien, paz y bien y para arriba y para abajo. Pero es bien distinto cuando realmente disfrutas el saludo, ¿ya? Cuando viene una persona que realmente transmite la paz y produce bien. Entonces las palabras resuenan fuerte, ¿ya? Y también el elemento de esto de que hablamos de la pobreza. Esto es bien relativo, complicado y complejo, ¿ya? Pero es que si uno le pregunta a Monseñor Romero en las homilías, él dice, la pobreza consiste en que no tenés más que solo Dios. En eso es la pobreza. Pero si el carro es más que Dios, entonces no tenés pobreza, ¿ya? Si cualquier cosa es más que Dios, entonces realmente no tenés pobreza. Y mucha gente con la avaricia y la codicia vive en ese remolino que no le permite tener a Dios como lo primero, como lo importante, pero no como frase teórica, sino como vivencia, ¿no? Si este Dios en realidad es lo primero, entonces yo estoy sirviendo a este Dios con toda la disponibilidad para hacer que el Evangelio se vuelva vida, cueste lo que cueste, ¿no? Este creo que es el mensaje de este testimonio, primero de Clara de Asís, ¿no? Junto con Francisco, porque creo que no se puede entender Francisco sin Clara y Clara sin Francisco. Los dos se complementaron y esto que dice el Papa es genial. La iglesia femenina y todos los que somos masculinos, podríamos hablar así, tenemos que aprender de esas cuestiones. Ya, aprender esta mirada femenina que habla Leonardo Boff, ¿no? La mirada distinta, ¿no? Lo místico que tenemos que aprender a ver en toda la realidad, pues eso es lo que tenemos que ir trabajando poco a poco, pero viviendo, ¿no? Porque creo yo que es lo mismo que pasa en la política. Estamos cansados de tanta mentira y cansados de tanto economista que nos dicen que yo te voy a solucionar. ¿Ah? Y El Salvador o cualquier país del mundo va a ser el mejor de los países. Estamos cansados de tanta mentira y de tanta reflexión. Y que no sea mala la reflexión, pero necesitamos más testimonio, más gente viviendo, menos gente hablando. ¿Ya? Pero bueno, ya parece como que fuera homilía, ¿verdad? Perdonen. A ver, ¿quién más? Último espacio. ¿Quién más hace una reflexión, alguna inquietud? Igual que los alumnos, ¿no? El profesor habla, pregunta y los alumnos silencio. En silencio todos. Bueno, si no suena muy abusivo, le voy a pedir a Fray Anselmo que nos haga como una síntesis, alguna reflexión y una oración, ¿no? Para despedir este espacio formativo. Muy bien, gracias, David. Espero que se escuche porque está lloviendo un poco fuerte aquí. ¿Se escucha bien? No sé si se escucha. Sí, perfecto. Pedirles a ustedes que sigan poniendo su corazón y sus ojos en la vida contemplativa, sobre todo de nuestras hermanas clarisas, para acompañarles desde la oración y, ¿por qué no?, también con hechos concretos, ¿verdad? Porque son mujeres que viven pobremente, sencillamente, y a veces pasan necesidades. Entonces también tener un corazón solidario, compartir con ella, vivir esa experiencia de acercarnos, como ya decía nuestra hermana Janet, de ir, de visitarlas, de animarles también, porque somos parte de este caminar en la iglesia.
Entonces poner nuestros ojos, nuestra mirada en ella para amarlas, para quererlas, para sentir que ellas transmiten ese carisma y que ese carisma francisclariano se vuelve vigente en ellas. Ahí está la esencia del carisma francisclariano en ellas. E ir descubriendo cómo viven el evangelio, ir descubriendo que también como mujeres tendrán sus limitantes como todo ser humano, pero que van en ese camino de conversión y ese camino de madurez humana, de transformación. Y en esta fecha tan importante, ¿verdad? Que celebramos a Santa Clara, que ya sabemos que fue el 11 de agosto, pero esta fecha es clave para la iglesia en general. Ellas oran por toda la iglesia y oran por cada uno de nosotros en esos maitines y en esas oraciones continuas, una oración contemplativa, que es otra manera de relacionarse con Dios. Que ellas pues sigan caminando y que nosotros sigamos acompañándolas. Desde aquí, de donde estamos, pidamos al Señor por ella, sobre todo ahorita esta nueva experiencia que están realizando en Haití, una experiencia retante, desafiante, no solo por la pobreza de Haití, sino por la inestabilidad que hay en el país. No es solo el hecho de que es el país más pobre del mundo, sino el hecho mismo que es muy inestable. Una situación bastante difícil por nuestras hermanas clarisas de Haití y de todo el mundo, para que el Señor las bendiga y por intercesión de María, ellas sigan siendo esas buenas madres, esas buenas mujeres. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Santa Clara! ¡Que viva! ¡Que viva! Y bueno, nuestras hermanas Clarice, un fuerte aplauso para ella. Muy bien, gracias. Entonces, les agradecemos, ¿no?, por su presencia y todos aquellos que querían, pero por alguna razón no están. Trabajo, casa, obligaciones, qué sé yo, ¿verdad? Y siempre queda grabada la sesión y luego se la compartimos. Entonces, pasen una feliz tarde a todos. Pase bien. Pase bien. Saludos, Pase bien, gracias. Saludos, saludos. Saludos, bendiciones. Saludos.